Bueno, familia, esto es Sobre Gracia Podcast, el capítulo número 2. De verdad que estamos muy contentos, pero que se note en la cara, Eduardo, que estamos contentos. Hermano, lo que pasa es que todavía me estoy adaptando al tema de grabar, de hacer podcast. Entonces, claro, estoy muy contento, pero también obviamente siente uno como la responsabilidad de llevar bien el mensaje, ¿no? No, estuvo extraordinario nuestro primer capítulo y yo sé que si bendigo esa palabra, coméntanos allí. Y si no lo has escuchado, te vamos a dejar el link, por aquí Claro. vamos a dejar el link para que puedas escuchar ese primer episodio porque tiene mucho que ver con este capítulo también. Claro, de hecho dijimos en ese episodio que no íbamos a hablar sobre el tema de hoy para que no le hiciéramos spoiler. Está y buenísimo. Bueno, nada, esto es el capítulo número 2 de Sobre Gracia Podcast. Ahí va la intro. La gracia es escandalosa. El evangelio no consiste en mi justicia. No abuses de la gracia. No puedes abusar de algo que es infinito. Sobre Gracia Podcast. Bueno, mi gente, Sobre Gracia Podcast, recordamos que la intencionalidad principal cuando iniciamos este proyecto, más que pasar un tiempo hablando, es poder dejar un mensaje a esas personas que nos están escuchando, ¿no? Sí, de hecho nosotros, como veníamos diciendo desde el primer episodio, Dios ha revolucionado nuestra vida y nuestra manera de vivir el evangelio a través del mensaje de la gracia de Dios que está tan, ¿cómo se dice? Que está tan evidente en el Nuevo Testamento y como que muchas veces nos saltamos, pienso yo a veces el mensaje que está allí, que es justo lo que necesitamos. De hecho, hace unos días había algo que resonaba en mi mente y era que escuchaba a alguien que decía que muchas veces le predicaron que el mismo evangelio que te salva no es el mismo evangelio que te sostiene. Entonces él decía, o sea, si el mismo evangelio que me salva no es el que me sostiene, entonces ¿cuál es el otro evangelio? Y él empezó como que a tratar de buscar muchos mensajes que fuesen, Claro. ¿sabes? Más extravagantes, más extraordinarios, hasta que llegó un punto de su vida que se frustró y dijo, y entendí que el mismo mensaje que me salva es el mismo mensaje que me salvará todos los días hasta que esté con el Señor. Porque no hay otro evangelio. Exacto. Inclusive dice la Biblia, vamos a dejar el versículo por allí, Pablo dijo una locura, porque Pablo dijo, el que predique otro evangelio sea anatema. Sí. Y anatema, Imagínate, si aún un ángel del cielo dice, viene a predicarles un evangelio diferente a esto, que Cristo vino, que murió, que resucitó, que nos justificó, que nos salvó, que nos redimió, sea anatema, dijo. vamos a entrar en materia. Entramos en En materia. el capítulo Sí. anterior hablamos acerca de que dejamos allí a lo último sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Vamos a colocarnos en contexto y es que la Biblia en Génesis establece de que Dios le dio unas directrices a Adán, ¿no? Le dijo, bro, ven acá, Sí. puedes comer de todo, Aquí está todo, ¿viste? calidad. Pero no puedes comer del árbol que está en el medio del huerto. Específicamente le dio las directrices de que no podía comer de ese árbol, que era el árbol del bien y el mal. El conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y el mal o de la ciencia del bien y el mal. Tiene la misma etimología. Dios mío. Dios mío, Pero- tipo hablando Guau. griego aquí. Entonces, es la misma etimología que tiene que ver con conciencia o con conciencia. Dios mío. El punto es que nosotros nos preguntábamos algo, es el hecho de por qué de ese árbol sale el bien y el mal. Claro. Entonces, es una locura porque del mismo, no hay un árbol del bien y un árbol del mal, sino un árbol Donde están las dos cosas del juntas. conocimiento del bien. Dios Escucha, mío. agárrese que esto está bueno. Entonces, básicamente, mi preocupación en mi mente era, pero ¿cómo va a salir de un mismo árbol un fruto? Exacto. Bueno No, y malo. no tiene sentido. Claro. O sea, Dios no le dijo a Adán, no comas del árbol del mal. Del mal, no. Le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y el conocimiento del mal. O sea que aún las cosas buenas, aún el conocimiento de lo bueno, puede alejarnos de Dios. Claro, entonces vamos a entrar durísimo en materia porque nosotros no queremos alargarnos, queremos ser muy precisos. Y es el hecho de que luego hay otro árbol, que es el árbol de la vida. Que Dios no dijo que no podían comer del árbol de la vida. Dios Exacto. dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Usted sí sabe la historia. Y es que vino el enemigo, vino la serpiente, tal. Le dijo que comiese a Eva. Bendecimos la vida de Eva. Dios la bendiga. Aquí estamos, gracias, Eva. Bendecimos la vida de Eva. Y Eva le da de comer a Adán. Adán come. Juntos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal.
En el capítulo anterior hablamos de que se intentaron tapar con las Exacto. hojas porque eso hablaba de la justicia propia. Pero aquí el punto principal es que comieron de un árbol donde estaba lo bueno y lo malo. Pero había otro árbol de la vida. ¿Qué pasa con esto? Que por mucho tiempo nos dijeron, Eduardo, o pensamos que el evangelio se trataba de hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. Y ahí en donde veían, ya te voy a dejar chance para que No, entiendas ahí. fluye, profeta. Dios mío. Estamos en un... No sé si te pasó, Eduardo, los muchachos que están allá, en alguna vez fueron a una campaña evangelística cuando estaban jóvenes y le colocaron sonidos del infierno en el audio. Y el predicador se colocaba hora y media Ya están gritando ahorita. sí. Y yo recuerdo cuando los gusanos salían de sus ojos. No decía Dios. Claro, Entonces, durante toda la hora de la predicación, o era eso, o era el evangelista contando el testimonio claro. de lo malo que había sido, pero a veces era un poquito Fuerte. Los asesinos, por ejemplo. Y hermano, cuando yo lo vi, le quité los... Ya. Me van a censurar en YouTube. que Sí. entonces media hora de ver todas las atrocidades que hizo y los últimos 10 minutos, pero el Señor me rescató. Claro. Ojo, no estamos diciendo que está mal dar testimonio Dar de eso. testimonio, De igual claro. manera la gente nos va a atacar aquí. Sí. Pero el punto es que el evangelio no se trata de yo era malo y ahora Soy bueno. soy bueno. Yo hacía cosas malas y ahora hago cosas buenas. Porque la gente entonces dice, ¿yo para qué voy a la iglesia si yo nunca he matado? Claro, de hecho, el evangelio en sí no es moralidad. ¿Sí? Porque hay mucha gente que es moralmente correcta, hablando desde el punto de vista de los estándares humanos, pero igual está muerta. Igual hay gente que no es salva. Igual hay gente que no participa de la vida de Cristo. Exacto. Hay gente que hace cosas buenas, pero está muerta. Porque el evangelio no se trata de hacer cosas buenas. El evangelio se trata de estar en la vida. Por eso es que el evangelio no se trata de moralidad. Exacto. Y lo interesante es que nosotros también vemos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo básicamente dice, entre todos los tipos extraordinarios que cumplían la ley según los estatutos y los estándares de los fariseos, yo era el más extraordinario, casi que dice, yo era el tipo más extraordinario de todos. Yo era Fariseo de fariseos. fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, y el tipo empieza a dar su currículum de cómo había sido su vida de irreprensible según el estándar de los fariseos, y él básicamente dice, pero yo estimo todo esto, Por basura. lo dejo como si fuese una basura, con tal de ganar y conocer y experimentar a Cristo. Entonces, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces me parece muy loco y muy absurdo que tú dices, bueno, pero si eras una persona tan reconocida, que tenías tanto estatus, que tenías tanta posición, ¿por qué sacrificas todo eso por Cristo? Porque una cosa es el conocimiento y los deleites humanos que son perecederos, que no son eternos. Pero cuando Pablo conoció el árbol de la vida y halló que en ese árbol había eternidad, había eternidad para él dijo, no, yo no puedo cambiar lo temporal por lo eterno. Claro. Entonces también vemos a Pedro en una ocasión en la que Jesús predica algo muy, muy fuerte y los fariseos se molestan y habían algunas personas que seguían a Jesús, dice la Biblia, que escucharon el mensaje y dijeron, no, Jesús le está metiendo muy duro al mensaje. Pero bájale dos. Bájale al mensaje. Entonces vemos a Jesús que les dice, si a ustedes no les gusta lo que yo les hablo, ustedes también pueden irse. Y Pedro le dice algo loquísimo que habla de lo que estamos hablando del árbol, ¿no? Le dice, hey, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Ahora, hay palabras del conocimiento del bien y del mal, porque la Biblia dice en Romanos que la ley fue dada para que entendiéramos qué era lo bueno y qué era lo malo. Claro. Pedro lo que estaba diciendo es, esa comida no me alimenta. Claro. Si yo me despego de Jesús, no tengo vida. Bueno, Mi vida es Jesús. Básicamente, la consecuencia de todo lo que le pasó al hombre fue después de comer del conocimiento del bien y el mal. Es decir, mucho conocimiento sin vida no tiene sentido, te aleja. Te aleja de Dios. Porque es que no es un conocimiento basado en lo que yo sé, es un conocimiento basado en la verdad. El evangelio no es solamente conocimiento acá, sino es un conocimiento práctico. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Básicamente, hay dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Solamente obras, hacer,
hacer cosas buenas, hacer Hacer cosas para merecer, hacer para Eso. merecer, hacer para merecer. nunca nos vamos a sentir satisfechos. Sin embargo, el árbol de la vida no tiene sentido porque en vez de hacer, Él nos da, Él nos provee. Él nos provee y estamos llenos. Pero sentimos que necesitamos hacer algo. Hacer algo. Y es algo que está en nuestro ser o que nos han colocado siempre y no está mal del todo el tratar de merecernos algo. Pero es que si te lo mereces, no es gracia. Vamos a repetirlo otra vez que suena épico. Si te lo mereces, no es gracia. Es decir, si sientes que eres una persona como la gente que está aquí atrás de las cámaras, que son gente que está mal, No, que sabemos la condición en la que están, claro. si sientes Entendemos eso. realmente de que estás mal o que eres el perfecto candidato para recibir la gracia de Dios. Exacto. De hecho, para entrar en el otro punto que quiero hablar, que es un punto, para dejar esto como claro, la gracia en sí lo que hace, la vida en sí lo que hace es proveerte. El primer árbol te demanda, porque si vemos, el primer árbol, el prototipo del Haz. primer árbol es haz y no hagas. O sea, por ejemplo, vemos en Éxodo 20 que Dios le dijo, no mientas, no hagas esto, no hagas esto. Es como limitarlo. Y también vemos en Deuteronomio 28 que Dios le dice, si haces estas cosas te va bien, si haces estas cosas te va mal. Es básicamente un conocimiento básico. En la ley no hay revelación. En la ley no hay más que simplemente hacer cosas, que es el primer árbol. Pero en el segundo árbol hay vida. Ahora, ¿qué es lo que hace la vida? La vida lo que hace es que nosotros podamos vivir de una manera que en nuestras propias fuerzas no podemos vivir. Por ejemplo, cuando vemos a Pablo decir en Gálatas 5, cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del espíritu, tú lo puedes comprobar porque él no dice cuál es el fruto de la carne, porque la carne no da fruto. Y tampoco dice ¿entiendes? cuáles son las obras del Espíritu. Y tampoco dice cuáles son las obras del espíritu. Dice cuál es el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es una cuestión de vida. Tú primero tiras una semilla, la semilla cae a tierra, muere, Una locura. germina y ahí empieza el proceso de la vida producir algo. No puedes producir fruto si primero no está la vida. Entonces la gente quiere decirte, tienes que ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Claro. 12:14, claro. Claro, creemos exactamente eso, pero la Biblia también dice que hay un fruto de justicia en nosotros que se produce por medio de Cristo. Entonces, un fruto no es algo que se produce en 2 días. O pregúntale a alguien que viva de la ganadería, de la tierra, de lo que son los cultivos de la tierra. Por mi mente pasó cualquier No, astronauta. y él es extraordinario. Él es extraordinario para que la mente huele. Ok, ok. Si cuando tú siembras algo, a los 2 días ves fruto de eso. Entonces el evangelio es producto de una vida que se produce en nosotros, de un nacimiento Es nuevo. ahí el punto. El nacer de nuevo, básicamente, ¿por qué es el árbol de la vida? Porque es que se trata no de nuestra vida, sino la vida de Jesús en nosotros. Por eso Jesús resucitó al tercer día y nos da vida y vida en abundancia porque nos da su vida. Él dio su vida y resucitó y nosotros en Él estamos. Y por eso es que el evangelio se trata de Jesús como unigénito y luego muere, ahora es primogénito para que nosotros seamos las primicias junto con Él de la resurrección. Él es la primicia de la resurrección y nosotros vamos luego. El punto es que el evangelio se trata de Jesús. Jesús es el resumen de todo, es la vida de Jesús. Es por eso que cuando nosotros pensamos de que se trata de nuestra vida, Claro. de que nuestra vida llegue a la plenitud de no. Es como si estuviésemos haciendo un viaje solos, ¿no? Claro. Yo lo veo desde este punto de vista. Imagínate que tú, no sé, estás en una travesía en Europa, a un lugar extraordinario, ¿no? Increíble. Y no tienes Maps, no tienes Google Maps, no tienes absolutamente nada cómo guiarte para llegar al lugar a donde quieres ir. Ok. Obviamente vas a dar muchísimas vueltas solo. No tienes la dirección clara. Y básicamente muchas veces pasa que nosotros en nuestra humanidad, por malinterpretar la palabra, pensamos que tenemos que llegar hacia la santidad, estamos aquí en el lugar, pero no sé cómo caminar hacia allá. Y por eso tengo que hacer muchas cosas para ser santo. Y necesito tocar muchas puertas para ver cuáles son las maneras de ser santo. Entonces, en Hebreos 12:14, el sed santos o seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no se puede entender a plenitud si no entendemos primero, donde dice la Biblia de que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haga el bien, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Claro.
Entonces, si nosotros no podemos y no hay nadie que se pueda acercar, porque aquí me demanda que yo tengo que hacer y seguir la paz con todos y la santidad, porque es que ya no se trata de mí, porque yo no pude, el primer Adán no pudo, porque comió del primer árbol. Ahora, el segundo Adán, que es Jesús, nos brinda de él mismo, que es su porción, que Exacto. él es el fruto del árbol de vida. Es decir, cuando nosotros comemos de él, estamos teniendo acceso a lo que el primer Adán no pudo. Claro. Nosotros, si nos mantenemos comiendo del primer árbol, como el primer árbol, me metí en Árbol, árbol. árbol. Si nosotros nos mantenemos comiendo del primer árbol, como el primer Adán, no llegamos. Pero si disfrutamos de Jesús y comemos de él como fruto, podemos llegar a la plenitud de él. Y como él dice que él es la vida, vuelvo a repetir, nosotros no podemos, solamente podemos en Jesús poder llegar a la plenitud de él. Ahora yo voy a hablar de cómo se ve eso en la práctica. Claro, ¿Cómo se ve en la práctica? Porque ya hablamos como que dejamos las bases. las bases, pero en la práctica se ve de esta manera. Como estamos siendo conducidos por una vida y no por el conocimiento del bien y del mal, Claro. hay gente que te pregunta muchas veces y te dice, hey, brother, tomar es pecado, hacer tal cosa es pecado. No sé, las mujeres, ponerse un bikini es pecado, hacer tal cosa es pecado. Y ellos quieren una respuesta exacta. Esto está bien y Y esto esto está mal. Ellos quieren un sí y un no. Quieren que les den de comer del primer árbol. Y en Dios no funciona de esa manera. Voy a hablar de un ejemplo que oí, que es muy duro, pero lo oí. Claro. Y alguien decía, la gente, es como que, imagínense una pregunta como esta, decía, ¿consumir cocaína está bien? ¿Es pecado o no es pecado? Él decía, si vamos a lo literal, yo no voy a conseguir un texto donde literalmente te pueda decir, consumir cocaína o fumar cigarrillo, por poner otro ejemplo, está mal. No tengo un texto para darte esa información, pero dentro de ti hay una vida, hay una naturaleza, hay un Espíritu Santo que te guiará a lo que va conforme a la vida de Dios. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en la medida en la que la vida de Dios crece en nosotros, hay cosas que nosotros no las hacemos porque fuimos libres, tanto para decidir hacer lo que conviene a Dios, a lo que corresponde a Dios, como para hacer lo que nosotros sabemos que no debemos hacer. O sea, Sí. hoy tenemos una libertad plena, porque antes, disculpe porque antes dice la Biblia que éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado, todo lo malo que queríamos hacer, nos iba a dominar. Y aun cuando no quisiéramos hacerlo, también tenía la capacidad de dominarnos. Hoy Cristo nos hace libre para decidir si hacemos lo que corresponde a Dios o no lo hacemos. Claro, o sea, básicamente hay muchas cosas que no aparecen de manera literal en la Biblia. Por ejemplo, no aparece comer, tomar café, jugar fútbol, cualquier cantidad de cosas, ver un partido. Eso no aparece. Entonces, si nosotros definimos esto está bien o está mal, no lo vamos a encontrar de manera literal. Pero ¿qué si encontramos? Todo me lícito, Mano, todo bueno, todo me conviene, obviamente, pero ¿cómo podemos delimitar algunas cosas? No desde las reglas estrictas, sino desde el conocimiento de la vida. Es decir, claro. cuando la vida de Jesús está en un corazón, la consecuencia de disfrutar de Jesús va a ser alejarme de todo aquello que me aleje de él, aunque no aparezcan cosas específicas. Específicamente, claro. Entonces, alguien que ama a Dios sabe de que tiene que alejarse, no es que sabe desde la regla, sino que el espíritu lo va a contristar cuando haga algo que lo esté alejando del Señor. Claro. Entonces, lo que Dios nos dice en este tiempo es lo que establece. Por eso es que él resume resume la ley en 2 mandamientos. Exacto. Dice Amar a tu Dios. Amar a Dios y amar a la gente. Y también después Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene, pero no todo edifica. Entonces, nuestro llamado, básicamente en este tiempo, es a comer de Jesús. Exacto. De, Voy a comentarles algo y es que hay mucha gente que dice cosas muy específicas, ¿no? Como ustedes dicen, pero yo a veces pienso, ¿y qué le costaba a Dios ser específico? claro. Es como que esas personas están en un plan, bueno, yo estoy completando la Biblia o no sé, es una postura un poco extraña, pues a Dios se le olvidó decir esto pero yo sí lo voy a decir. Claro, ¿no? yo lo veo desde este punto de vista de que nos perderíamos de la relación. Claro. Nos perderíamos de la comunión con la vida. Nos perderíamos, si están absolutamente todas las respuestas, estaríamos en el árbol incorrecto y de la misma manera, porque no participaríamos de la vida del Espíritu. Y es una relación constante. De nada vale
de que sea un cumplimiento de reglas porque ya pasaron esas reglas en la ley y Jesús fue el único que pudo completar a su plenitud toda la ley, es decir, todas las reglas, porque él en sí mismo puede cumplirlas. Por eso Santiago, creo que es Santiago Gálatas, Santiago, Santiago. dice, cuando miramos a la ley perfecta, hablando de la ley perfecta como Jesús, respondiendo la pregunta, Somos oidores olvidadizos. sí, respondiendo a la pregunta, básicamente, cuando nosotros intentamos colocar lo que Dios no colocó, estamos intentando eh, exigirle a las personas, como los fariseos, cosas que no fue la intención principal de lo que Dios colocó. ¿Por qué no las colocó? Porque es que la intención principal de Dios no fue establecer normas. La intención principal fue que esas normas acercaran a Dios, acercaran el hombre a Dios, Exacto. porque Dios siempre anda buscando. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estipulamos reglas absurdas a veces que no están estipuladas por Dios, lo que hacemos es alejar a la gente. Ahora, hay algo que yo hablaba y hace poco con alguien, y esta persona me decía, ¿cómo hago para hacer cosas que no quiero hacer? O sea, y es una buena pregunta, porque tú dices, bueno, Bueno, hay un punto en el que ya nosotros estamos claros de comer de la vida y de comer de Jesús y de alimentarnos de Él, pero siempre hay cosas, como el mismo Jesús pasó, claro. que tú dices, berro, Señor, pasa de mí esta copa. O estoy luchando con algo, con alguna tendencia que a mi carne le gusta, pero no sé si estoy bien, no sé si soy salvo, no sé si, ¿sabes? Como que hay gente que dice, bueno, pero si hago esto, realmente soy cristiano. Claro. En esos cuestionamientos, ¿no? Y yo hablaba con esta persona y le decía, mira, básicamente en el Evangelio lo vemos desde este punto de vista. Cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando esa persona nació en Cristo, ella puede tener una tendencia pecaminosa y estar luchando con ella, porque obviamente todos nosotros somos humanos y tenemos una lucha, coexistimos con dos naturalezas, pero nunca va a poder disfrutar ese pecado, aunque caiga y recaiga, sea el alcohol, sea la pornografía, sea lo que sea que sea el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza santa dentro de él que no va a poder tener paz con esa tendencia. Ahora, Claro. cuando yo era pecador, o sea, cuando Cristo no habitaba en mí, yo podía coexistir y vivir con esa tendencia sin sentir una culpabilidad para con Dios o para con los demás. O sea, básicamente lo que me quiere decir es que cuando un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, falla, para la gente que falla, este, Yo no, no, porque soy perfecto. este, Dios me llenó de la santidad y perfección de... No, ah, no no, parecía ya nada. sabe que no. Cuando uno falla y está en Dios, es donde tiene que aferrarse de la gracia. Exacto. Ahora, aquí hay un dilema. La gente va a decir, oiga, pero no puedes abusar de la gracia. No, sí deberíamos. Eso es lo que voy, eso es lo que voy. O sea, ya va. ¿Qué es la gracia? La gracia básicamente es lo que nos arropa cuando no merecemos nada. No merecíamos ser salvos y Dios nos salvó. No merecíamos que Él muriera por nosotros y Él murió por nosotros. No merecemos su perdón cuando fallamos, pero nos sigue perdonando. Es decir, por favor, escúchame, tú que estás viendo este podcast o este corto, métetelo entre la cabeza. Cuando le falles a Dios es cuando más necesitas a Dios. Es ahí donde la gracia de Dios tiene que fluir. Lalo. Sí, porque me acabo de dar cuenta de algo y es que como decimos, oye, no abuses de la gracia y luego le decimos a esa misma persona, oye, si has pecado mucho, si te has alejado mucho de Dios, no dejes de orar, búscalo. Pero si le acabamos de decir que no abuse de la gracia, él va a decir, bro, yo ya abusé de la gracia, Es que, ya claro, no tengo moral para acercarme es a que ese es el Dios. punto. Nadie tiene moral para acercarse a Dios. Por eso es que tuvo que venir Jesús. Nadie tiene moral para acercarse a Dios. Por eso es que la sangre de Jesús no tiene nada que ver con moral y con nuestra moralidad. Tiene que ver con su conciencia, que es la que limpia nuestra conciencia, que es la plenitud. Cuando falles, busca a Dios y corre a Dios. Ahora, le estás dando a la gente licencia para pecar. La gente peca sin licencia. Tener licencia. Igual no se necesita. Aprende eso. Pero cuando alguien tiene la revelación verdadera de la gracia de Dios, va a correr a Jesús a pesar de su error. Pero ¿cómo poder abusar de algo que no se acaba? ¿Cómo poder abusar de algo que no está en tus No manos? puedo abusar. Aquí este líquido precioso que está dentro de este tarro, secreto. Yo no puedo, yo abuso de él si me lo tomo de repente todo, porque no me va a alcanzar para el resto del podcast. Necesitamos echarle más. O si tomas una cantidad que te pueda perjudicar. Pero ¿cuál es el punto? De que se acaba, por eso es que abusé. Pero Se agotó. si alguien toma un tobo de agua
del mar, ¿será que alguien le puede decir, brother, no agarres tanto, no abuses? Claro. ¿Sería lógico? No sería lógico porque hay demasiado. ¿Cómo tú vas a abusar de algo que es infinito? La gracia de Dios es eterna en Él. No puedes abusar de algo que es eterno. Y Jesús dice, por favor, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Claro. La gracia nos arropa cuando fallamos. Gabriel, estás queriendo decir que la gente peca. La gente falla y todos los días nosotros, de un modo u otro, tenemos que correr a su gracia. Exacto. Tenemos que correr a entender de que no es por nuestra perfección, sino por su perfección. Exacto. Y lo otro es que aunque tú puedas estar teniendo una tendencia pecaminosa con la que luchas, el hecho de que no puedas tener paz practicando o haciendo esto muestra que dentro de ti hay una vida santa de Dios que te llama todos los días y que te llama todos los días para que lo busques, para fortalecerte en él. Ahora, cuando no entendemos la gracia, ¿qué es lo que pensamos? Lo que pienso es, como yo fallé, el conocimiento del bien y del mal, no soy digno. Claro. Como no soy digno, entonces no busco a Dios. Y como no busco a Dios, entonces es imposible que salga del pecado. Pero, o sea, básicamente, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que nosotros practicamos el pecado? No. Pero pecamos. Sí, pero Fallamos. claro, pero la realidad es que la práctica del pecado es caer sin la conciencia del Espíritu Santo continuamente en una misma realidad, caer y caer y caer. Es la práctica del pecado. Esa práctica de pecado, no estamos hablando de esa práctica del pecado, estamos hablando de gente que es cristiana, como tú Que me ama a estás Dios, escuchando, claro. que ama a Dios y que Que está a veces luchando con muchas cosas y que cuando falla en esa área en la cual está luchando se siente totalmente indigno. Y no, es ahí donde la gracia te rompe y te dice, levántate y avanza. No, tienes 10 años de disciplina. Claro. De hecho, por eso es que hay que cambiarnos de árbol. Porque el árbol no se trata de moralidad. Puedes venir a comer de la vida cuando tú quieras, cuando falles o cuando no. Si estuviésemos en el primer árbol, no mereceríamos, no merecemos ir a buscar nada porque fallamos. Y la Biblia dice que porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos. Entonces, como tú si estás destituido, puedes pedir ayuda. No puedes pedir ayuda porque, digámoslo así, para meternos en temas tremendos. Nos queda poco tiempo. Pero veámoslo desde este punto de vista. Cuando a ti te destierran de un lugar, Claro. tú no vas a ir a ese mismo lugar, en esa misma tierra donde te desterraron, a decirle, mira, ¿me podrías ayudar? Tú sabes que no te van a ayudar allí. Entonces, en el primer árbol, en el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, no te vas a ayudar ahí. Ahí no vas a poder salir del pecado, ahí no vas a poder salir de tu depresión, salir tal vez de esa lucha interna que tengas hoy, que no sabemos cómo No se es. puede. No vas a poder allí porque ahí te desterraron. El evangelio no es un cumplimiento de reglas. El evangelio es la vida de Jesús en ti. Es esa que te levanta todos los días a pesar de tus errores. Aún Exactamente. cuando no cumplas algunos requisitos personales por los cuales estás luchando, que más adelante Dios, eso va a ser nada para ti, tú lo vas a poder avanzar. Pero si pensamos que el evangelio es poder llegar a una plenitud personal, no entendimos el evangelio. Ahora, otra cosa del segundo árbol para que terminemos es esta. El segundo árbol te da un conocimiento más elevado que el primero. ¿Cómo así? En el primer árbol solamente importa lo que es bueno y lo que es malo, pero en el segundo árbol importa, Dios nos da la revelación del significado de cada cosa. Por ejemplo, si vivimos en el primer árbol, siempre, de manera literal, nosotros veríamos a Jesús cuando le dijo a los discípulos que buscaran un asna, ¿sí te acuerdas? Claro, claro. Que le dijo, busquen el asna para que él entrara a Jerusalén y todo el tema de esta entrada triunfal del Señor. Le digo, dígale a la persona que tiene el asna ahí que el Señor necesita el asna. Y ellos fueron y lo buscaron. En el primer árbol, Jesús está robando. Porque, o los discípulos están robando. Así por los discípulos. O Jesús mandó a los discípulos a que robaran. Porque literalmente. Porque Si lo tomo desde el primer árbol, que es lo bueno y lo malo desde la perspectiva plana. plana. De las reglas. Ahora, pero si lo vemos en el segundo árbol, la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos aquellos que habitan en él. Entonces Jesús no puede robar algo que le pertenece. Jesús no puede decir robarse algo y pasar por encima de él porque todo es de él. De hecho, la Biblia dice en Colosenses también que todo fue hecho por medio de él y para él. Claro, porque es que Él es el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, desde el segundo árbol, cuando Él hace ese pedido, lo está haciendo desde la autoridad de la vida, porque Él es el creador de la vida, por Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas que Él nos pide, no nos las pide desde lo que tú hagas, nos las pide desde lo que Él es.
sabiendo de que en Él sí hay cumplimiento. Exacto. La única manera de poder ser santos no es ayunando más, no es orando más, porque tú no ayunas más para ser santo. Tú no oras más para ser santo. Tú ayunas porque eres santo. Tú oras porque eres santo. Claro. Ay, pero si yo estoy fallando, no. Tu santidad no está radicada en lo que tú haces. Tu santidad está radicada en lo que Él hizo. Exactamente, exactamente. Y para como darle contexto a lo que estábamos hablando del pecado y de la práctica del pecado, ¿no? Para que Ok. no se nos vaya algo respecto a eso. Es que en el primer árbol tú puedes practicar alguna tendencia y como al final del día tú estás separado de Dios porque estás destituido, tú puedes sentirte mal por ti mismo porque lo estás haciendo mal, me estoy haciendo daño, o puedes llegar al punto, como dice la Biblia, que tu conciencia está cauterizada y tú no te sientes mal haciendo absolutamente nada malo. Están las dos posibilidades. Pero en el otro árbol no, porque tienes al Espíritu dentro de ti. Ahora, ¿cómo se vería eso? Eso se ve de esta manera. Charles Spurgeon lo dice de una manera que me encanta. Y él dice, nosotros no podemos exigirle a un cerdo que se comporte como un gato, dice. ¿Cómo así? El cerdo, aunque intente comportarse como un gato y mantenerse limpio todo el tiempo, va a haber un punto en el que va a haber un charco y se va a tirar al charco y se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque su naturaleza le pide el lodo, porque ese es el lugar a la que su naturaleza responde. La única manera, dice, que él actúe como un gato y que tenga la naturaleza de un gato es que se muera. O mejor dicho, la única manera de que no actúe de esa manera es que se muera. Entonces, y que pueda volver a nacer. Y por eso es que la Biblia dice, si ustedes resucitaron con Cristo, o sea, si ustedes murieron a su antigua vida y nacieron a la nueva vida, nacieron de nuevo, entonces vivan mirando las cosas de arriba, La naturaleza. en una nueva naturaleza. Spurgeon tiene una frase también que me gusta muchísimo y es que eh, una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan. Uf. Entonces, Sí, sí. salud ahí. Sí. Una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan. Me recuerda de que nuestra naturaleza, como aquellos que nacimos de nuevo, somos ovejas que de repente podemos ensuciarnos, pero sabemos que nuestra naturaleza no está en el charco. Un ser Dios mío, pero no. teragri- Hay que darle un terapia, hermano. Sí, Simón. oveja o cerdo. Entonces, un cerdo, su naturaleza lo va a llevar a revolcarse y disfrutar de ese pecado. Exacto. Una oveja, aunque caiga, se va a levantar porque su naturaleza no es esa. Nosotros cuando nacemos de nuevo y estamos en Jesús, no estamos exentos a fallar, pero nuestra naturaleza en Dios nos va a hacer levantarnos y poder caminar. Yes. Entonces, bueno, básicamente el episodio de hoy lo que queremos decirte es, aliméntate de Cristo, come de Cristo, vive de Cristo. Y cuando falles, aun cuando falles, acércate, que el árbol no tiene, que no tiene, ¿cómo se dice? No, hoy no tenemos, Sí, antes en Génesis dice que Dios le colocó ángeles para que guardaran el árbol y nadie tuviese acceso. Hoy en día Dios quitó eso para nosotros poder tener acceso. Ahora, Eduardo, para terminar, si esa gente que nos está viendo ahora mismo, hay alguien que siente que por mucho tiempo fue a algún lugar donde le dijeron que tenía que hacer demasiadas cosas para poder acercarse a Dios o buscar a Dios, hoy en día se me ha acercado mucha gente diciendo, mira, en tal lugar me han dicho que tengo que hacer esto y esto y esto, y si no me coloco esto o tal cosa, no puedo. Entonces eso me ha alejado de la iglesia de Dios. ¿Cuál es tu mensaje para alguien que en este momento está necesitando una palabra para levantarse, que se siente que ha caído o que ha fallado? bueno, yo lo que le diría es que todo lo que tú tienes que hacer y tenías que hacer, ya Jesús lo hizo por ti. Jesús cumplió con todos los requisitos y todas las exigencias que el Padre pedía para poder acceder a Él por nosotros. ¿Qué significa eso? Que cada vez que falles, la sangre de Jesús te sigue limpiando y te sigue dando acceso. No eres una obra terminada, eres una obra en progreso. Y cada vez que falle debes recordar eso. No soy una obra terminada, soy una obra en progreso. Y el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Pero ¿cómo la perfecciona? En la medida en la que tú te rindes y te acercas a pesar de tus fallas y tus pecados. Dios no espera de nosotros perfección respecto a comportamiento. Dios nos proveyó la perfección que era Cristo para que nosotros por medio de ella caminemos en una vida que agrada a Dios. Y el día que fallemos, la sangre de Jesús nos limpia y nos recoge para que podamos seguir disfrutando del reino. Yo terminaría diciéndote
Si estás pasando por alguna situación donde te sientes indigno, entender de que hasta cierto punto tienes razón, no nos merecemos muchas cosas, Total. pero no se trata de merecerlo, porque yo tampoco lo hago. Es por eso que Jesús vino a darlo absolutamente todo, porque ahora Él pagó toda tu deuda y tú te puedes levantar y poder seguir. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de Él y no se trata de ti ni se trata de mí. Descansa en la obra maestra que esta sí es su plenitud, que es el mismo Jesús. Claro. Descansa en que Dios va a proveer muchas cosas para que tú sigas transformando tu vida y tu conducta, pero enfócate en la perfección de Él. Si miras tus errores, te vas a decepcionar, pero si miras su perfección, te vas a levantar. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Es tiempo de que disfrutes de comer del fruto que es Jesús. Así es. Por mucho tiempo nos dijeron que teníamos que hacer muchas cosas. Es el tiempo donde Dios quiere que nos sentemos a la mesa a disfrutar de comer del pan de vida y del fruto correcto que es Jesús. No es que no vas a hacer, no, pero ahora vas a hacer algo con la conciencia real de que no es para merecer algo, sino por agradecimiento de que Él ya lo hizo todo. Yes. Eres digno de sentarte a la mesa. Eres digno y justo y perfecto en Jesús para que tú puedas hoy hablar con Jesús. Lo que queremos decirte es eso. Dios se proveyó todo para que puedas vivir cerca de Él y puedas participar de su gracia y de su amor a pesar de nuestros errores. Así que gracias, este fue el segundo episodio de Sobre Gracia Podcast. Espero que te haya bendecido mucho. Si de verdad este contenido te está edificando, si realmente el contenido que estamos haciendo y el mensaje está llegando a tu corazón, compártelo con alguien más, compártelo con alguien de tu grupo, compártelo con alguien de tu iglesia o alguien que lo necesite. Estamos aquí realmente predicando y haciendo esto para que las personas puedan recibir de esa gracia que nosotros en algún punto hemos recibido. Sobre Gracia Podcast, se trata de la gracia y estar literalmente en Él. Disfrutemos de Jesús y comamos de Él porque sí somos dignos en Jesús. Nos vemos